¿Qué tienen en común Estados Unidos y el resto de países de América Latina? Que todos tienen presidentes, mandatarios, políticos que la rompen en redes sociales y todos serán analizados hoy, aquí en los cañonazos de Golden que ya empiezan ahora. Y para analizar todo esto, obviamente no podría hacerlo solo, básicamente porque no tengo idea de datos, sino ¿quién más que Alondra Enríquez, a quien seguro ustedes recordarán de programas en canales de televisión? No sé si podemos decir los canales, pero Alondra Enríquez está con nosotros y, como siempre, Silrat Tras la Viña, a quien recordarán también de programas como Niña, el podcast de empoderamiento femenino. ¿Viste cómo hice una cuña? Bien. Luego voy a decir que vean Tus Cuatro Verdades, mi podcast también, en otra cuña. Amigas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Cañonazos 2025. Bueno, ha sido un año, creo, demasiado movido en redes sociales. Nosotros hemos vuelto después de haber sido un remesón en la digitalidad. Por primera vez creo que nos lanzamos al éxito gracias a una publicación del expresidente Rafael Correa, donde ya le aclaramos que básicamente nuestro único interés es informar, divertirles y entretenerles. Para eso estamos aquí, informar, divertir, entretener, así es que no se lo tome personal, sería una muy buena lección, como en general suelen tomárselo, sobre todo en la política. La política está para eso y hoy vamos a estar revisando todo lo que ha pasado durante este año que ha sido de espectáculo, de política, de polémica y sobre todo de todas estas salidas que ha habido en el ámbito nacional e internacional. Muy buena idea empezar con ese mensaje. Presidente Correa, no se enoje con nosotros como se enoja con Marcela o con Pavel. Nosotros no tenemos una relación tan cercana como ellos con usted, así que solo siéntese, relájese, disfrute. Esto no es contra usted, es contra todos al final, pero con datos, ¿no es cierto? Correcto. Y así vamos a empezar, porque vamos a arrancar con enero. Vamos a hacer un análisis mes por mes de la política en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y en enero precisamente es cuando vino uno de los personajes que va a ser recurrente aquí, un personaje que se me escapó el coso pero ustedes sigan, estoy hablando de Donald Trump. Y además que marcó la agenda electoral del 2025 en América Latina. Ustedes habrán recordado que uno de los momentos más virales, donde además nuestro presidente Daniel Noboa logró capitalizar en pleno proceso de elección de este 2025, fue la posesión. ¿Pero qué pasó en esa posesión? Alrededor de 25.4 millones de interacciones se lograron en ese día del evento, que además fue post-debate y generó un debate como de es la agenda del presidente Daniel Noboa, quería apagar el ruidito del debate aquí en Ecuador, pero Donald Trump marcó la agenda y coincidencialmente cayó también con la posesión de uno de los personajes más cuestionados, yo diría menos queridos de América Latina, a excepción de unos pocos políticos que lo reivindican, que es Nicolás Maduro. La posesión de Nicolás Maduro, en cambio, logró 12.4 millones de interacciones, convirtiéndose además en uno de los momentos de mayor inconformidad, con un 78% de polaridad negativa. Se habla mucho del fraude, ¿no? Ahí se jugó mucho con el tema de si es que en realidad estaba siendo elegido democráticamente, que al menos yo no creo, pero todo eso también te alimentó las redes sociales, el tema de la falta de democracia y de legitimidad que tiene el presidente Maduro. It's all fake news, it's phony stuff. It didn't happen. Es que es maravilloso Donald Trump. Oye, no maravilloso políticamente, señores, no me vayan a odiar, pero creo que este es un muy buen ejemplo, los dos nombres que suelta Alondra, creo que es un muy buen ejemplo de que las interacciones en redes sociales no significan que sean personajes amados, porque finalmente tienes 2.1 millones de interacciones de Nicolás Maduro, pero un gran número de eso cuestionándole, y a su vez 3.2 millones de interacciones de la posesión de Donald Trump también cuestionando la figura. Entonces, que tengas millones de reproducciones no significa que seas querido, sino que viral al final del día, que manejas la conversación digital, que estás ahí. Y que lograron además tener una exposición mediática. ¿A qué me refiero con una exposición mediática? Pues Donald Trump apalancó su campaña siendo el éxito TikTok y toda la conversación que logró capitalizar con la generación Z y millennial. Sin embargo, como decía la Silri, en el caso de Nicolás Maduro quedaron muchas dudas de este proceso electoral y sobre todo inconformidades. Tanto es así que ya casi para cerrar este 2025 estamos a puertas de saber si habrá una intervención extranjera para liberar a Venezuela. Claro, capaz si ustedes nos están viendo y ya Freedom Venezuela ya está libre. Claro, la primavera latinoamericana. Claro. O algo así.
¿Qué pasa con el resto de meses? Ustedes que están pendientes de si vamos a hablar de las elecciones en Ecuador, de Daniel Noboa, sí vamos a hablar de eso también, de todo lo que concierne a la política. Pero en febrero el protagonista no fue necesariamente Daniel Noboa. A lo mejor sí sus elecciones, el proceso electoral que vivimos aquí en Ecuador, pero fue una presidenta. La presidenta con A, como ella misma se dice. Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo Sheinbaum? Bueno, y es que Claudia Sheinbaum se convirtió en un rol y una figura importante en las elecciones de Ecuador a propósito de su apoyo directo a la candidata del correísmo, Luisa González. Esta campaña por reivindicar los liderazgos femeninos alcanzó alrededor de 524,000 interacciones y 2.3 millones de reproducciones. Este fue uno de los rostros más visibles de la campaña de primera vuelta de alguna forma. Sin embargo, aunque fortaleció el rol de Luisa González, también generó muchas críticas, ¿no? Hasta dónde los países pueden intervenir en la movilización del voto. Totalmente, México, y además recordemos... Mira, este hijo de perra. No sabía que iba a decir eso. ¿Qué? Bueno, pero también Sheinbaum, claro, también irrumpió dentro y se celebró todo el tema del triunfo del no en la consulta popular aquí en el país, ¿no? Ella salió a celebrar, a decir que no, que era un sentir latinoamericano, o sea, ha tenido varias injerencias ahí apoyando de todas maneras a la oposición al gobierno de Daniel Noboa. Pero ya lo vamos a hablar después, ya cuando estemos casi analizando noviembre, pero recordemos que para Sheinbaum ha sido un año muy fuerte, tanto es así que durante el mes de noviembre tuvo la primera marcha de la generación Z, y es que las redes sociales han capitalizado muchísimo la atención de las audiencias más jóvenes, y ahí creo que es importantísimo hablar de los jóvenes porque hubo un segundo momento destacado en febrero, que fue cuando el gobierno estadounidense decidió regresar a miles y cientos de migrantes, generando un debate impresionante en América Latina. Vimos cuestionar los tweets de Gustavo Petro, vimos también aplaudir la postura de recibir a los migrantes de Daniel Noboa. Fue una táctica que generó una discusión importantísima. 769,000 interacciones, el retorno de migrantes o la deportación de migrantes desde Estados Unidos. Este dato que sueltas es súper importante y creo que para ustedes también que están viendo este programa y dicen, ¿a dónde llegar? ¿Cuál es mi público? ¿Cómo lo llego? Pues con Golden tienes exactamente segmentado por edades y entiendes un poco la importancia de poder tener un mensaje que cale en los jóvenes, en los más grandes, como hablaba Silri y Alondra, o Avi para los amigos, a veces ya te hice internacional tu Avi, ya todo el mundo va a saber. Todo el mundo sabe. El tema de la generación Z, la marcha de la que vamos a estar hablando en México, da cuenta de que los jóvenes no son este grupo pasivo que creíamos, sino que comienza a movilizarse, que utiliza las redes como plataforma, pero que no se queda ahí, sino que ya puede extrapolar lo que hace la conversación digital a las calles, a los escenarios de toma de decisiones. Y creo que eso es importantísimo en países como México, como Ecuador, y también en uno de los países que vamos a estar analizando muchísimo en este programa, que es Argentina, porque Argentina también dio de qué hablar en febrero, ¿cierto? Claro que sí, estuvimos hablando sobre todo del tema de Milei, ¿no? De Javier Milei y el tema de cambio de género. Eso movilizó más la conversación digital. Estamos hablando de 18,596 interacciones en ese tema que siempre causa polémica. Bueno, Javier Milei de por sí es una figura muy controversial en la discusión de redes sociales. Ha tenido un año bastante complicado para poder posicionar no solo su figura, sino su plan de gobierno. Y estos temas que son un poco más de índole, a veces apalancada en principios y valores de los países, de las personas, terminan desatando precisamente un debate que reafirma además cierto tipo de regresiones en términos de debate de derechos. Sin embargo, para la Argentina, esta discusión en particular tuvo una participación del 52% de contenido positivo, es decir, la gente coincidía con la postura de Javier Milei en este tema que es un poco más sensible. Además que Milei tiene la frase que aplica para cualquier momento en la casa. Seguro ustedes, cuando tienen su conversación con su novia, su esposo, su esposa, su novio o sus hijos, siempre pueden utilizar la infaltable Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Aplica para todos, o sea, todos podemos utilizar al menos una vez a la semana, no hay plata. Soltar eso y ya está. Que nunca hay plata. No hay plata. Claro, política latinoamericana además. Además, y marzo, que ya comienza a ser uno de los meses picantes, porque recuerden que tuvimos nosotros segunda vuelta en abril. Marzo fue ya moviéndose el tablero electoral.
todo lo que pasaba afuera repercutía de una u otra forma en Ecuador. Cualquier decisión o cualquier postura de presidentes como Trump, que termina siendo un presidente decisivo a la hora de seleccionar mandantes en América Latina, comenzaba a tomar decisiones algo controversiales, ¿cierto, amigas mías? Bueno, ahí creo que uno de los momentos más relevantes también se convierte el tema del Día de la Mujer. El 8 de marzo, donde además vemos una alta participación en reproducciones. De todo el contenido del 8 de marzo se reprodujeron 13.2 millones de videos o contenidos referentes a las mujeres. Y es que hoy hay también un clima distinto en América Latina y es reivindicar precisamente el rol de las mujeres latinoamericanas. Es tiempo de mujeres, correcto, diría Sheinbaum. Sí, y es una realidad por fuera del discurso y la narrativa política, porque además se lograron 687,000 interacciones y dentro de la agenda de las mujeres se apalancó un debate interesantísimo sobre la violencia política hacia perfiles femeninos. En plena campaña en el Ecuador veíamos una Luisa González que salió a enfrentar también mucho contenido de desinformación y que también se la agredió públicamente a través de la digitalidad con temas de índole personal. Esa exposición mediática con esta fecha logró capitalizar un interesante debate en Ecuador y sumado a otras figuras de América Latina, la misma Claudia Sheinbaum, Xiomara Castro de Celaya, mujeres que asumen un rol político que estaban expuestas a esta situación, lograron mover la conversación en beneficio de una agenda más de género, ¿no? Claro, y esa agenda tiene que seguirse de todas maneras multiplicando, ¿no? Siempre es muy positivo que se siga hablando del tema de violencia política de género, de violencia de género, porque de todas maneras ahí lo que vamos haciendo es generando esa conversación enfocada a reducir estos índices. Sí, qué importante lo que ustedes mencionan, porque al final, claro, hay estas figuras fuertes en este momento, como la presidenta de México, pero al final el debate debe seguir fuera de los personajes, o sea, no personalizarlo en estas personas, sino en el debate de las mujeres, en que se comiencen a tratar estos espacios cada vez con mayor frecuencia. Y yo creo que las publicaciones del 8 de marzo fueron solo el inicio de un año en el que, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo sí creo que ya va comenzando la marcha de la generación Z, esta discusión de las mujeres del 8 de marzo. Ya la discusión deja de ser tan hegemónica, tan solo entre hombres y hombres adultos, sino se abre. Y para eso sirve el Internet al final, ¿no? Las redes sociales. La democratización de la comunicación y la información al final del día. Ah, soberbio mí. ¡Wow! Yo quiero agradecerle al Ricky por haber puesto todos estos sonidos. Un saludo muy especial a Ricky, el encargado de hacer que esto suene, y a todo el equipo que está encargado de que grabe, de que hay alguien que está jugándose la vida ahí para que tengamos la iluminación correcta, el rebotador bien, así que yo te agradezco. Si es que sobrevives, este programa será dedicado a ti. Vamos a pasar con abril, mes de elecciones en Ecuador, pero mes de otros sucesos en el mundo, ¿cierto, Silri? Así es, totalmente. Tenemos alrededor de 239,000 publicaciones generales, ¿cierto? Que estos son de medios, ¿cierto? De medios ecuatorianos en plataformas digitales. Algo que es súper relevante comentarle a la audiencia es que dentro de la valoración de la opinión pública, a diferencia de las encuestas, de irle a preguntar a la gente qué opina o no opina de un tema, los medios de comunicación, los medios digitales generan debates interesantes y a partir de esa evaluación de publicaciones y de alrededor de 146 millones de interacciones. Millones de interacciones. Claro, entonces el dato que yo les di al principio eran 239 millones de publicaciones. 239,000 publicaciones, es todo lo que se publicó en abril en la esfera digital de Ecuador. Y esto generó 146 millones de interacciones, es decir, hubieron comentarios, compartidos, likes, y de entre los temas destacados a nivel político, obviamente está el tema de la imposición de aranceles, porque veníamos muy felices de enero, posesión de Donald Trump, nuestro presidente en un evento emblemático. Algunos expertos decían que era la primera vez que sucedía, habrá que verificar ese dato. Luego veníamos con el tema de las deportaciones, momento un poquito incómodo, pero finalmente hubo un acuerdo en la llegada de los deportados ecuatorianos, pero abril se convierte en el mes de preocupación. Aranceles, y resulta que nosotros, por más buena relación, no nos salvamos y el sector empresarial empezó a generar algunas críticas. 867,000 interacciones, el tema de aranceles en el debate digital, lo que de alguna forma preocupó sobre la política internacional. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué resultados teníamos? Claro, al final del día, claro, estar sentado al lado del presidente o cerca en la posesión, de todas maneras, de alguna forma se esperaba que no termine en un tema tan restrictivo, en el tema de la imposición de aranceles, que al final del día sí hubo.
y que nada nos salvó. Exacto. Y que ahí fue, además cayó en un momento un poco complejo, la segunda vuelta donde precisamente la agenda internacional, la apertura de mercados, recordemos que antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, precisamente el presidente hizo una gira internacional por distintos países para abrir nuevos mercados para las empresas y para la producción ecuatoriana. Entonces sí caló de manera negativa alrededor de la tasa o la imposición de aranceles. Hubo una conversación del 41% negativo porque aunque parecía que teníamos una buena relación, pues no fue tan eficiente. Claro, al final del día no se tradujo en cierto beneficio. Yo solo quiero hacer una presión para que se enoje. Es que esta vez no se va a enojar el expresidente Correa. ¿Cómo sabes? Es sensible. Porque es verdad. Es sensible. Pero la Alondra decía que el presidente hizo una gira internacional en ese mes y yo quería preguntarle, ¿en qué mes no hace giras internacionales el presidente? Dios mío. Tiene que incluir a Ecuador en la agenda, en las giras Claro, estamos esperando que internacionales. incluya a Ecuador en su gira internacional para que nos pueda visitar el presidente Daniel Noboa. Ya, el comentario picante para tener miedo el día que se publique y que se enoje. No se enoje, presidente. Es con No se cariño, enoje. con cariño, es la crítica poco constructiva. Además, no sé dónde va a estar el día que se estrene esto. No, según la agenda va a estar aquí en Ecuador, así que va a estar pendiente de bueno, este programa. De los bien. cañonazos que son cortesía de Golden, ya saben, donde ustedes tienen la data, la información. Ingresen a gosocialsuite.com para enterarse de lo que está pasando en la discusión digital y de, sobre todo, si es que quienes están discutiendo son bots, son humanos, están enojados, cuál es su sentimiento. Toda la información la encuentran en gosocialsuite.com. Con eso pasamos a mayo. Antes de pasar a mayo, un dato importante en el mes de abril y un dato que probablemente será de mucha alegría para quienes estuvieron dentro de la campaña de Daniel Noboa, es que Daniel Noboa logró capitalizar en esa campaña 41 millones de interacciones con la participación de 79,000 usuarios. Esa conexión con la audiencia más joven le permitió ganar finalmente la presidencia. Y además un dato importante porque en ustedes recordarán que en abril había un debate, ¿no? ¿Quiénes le dieron la ganancia a Daniel Noboa? Los baby boomers, estos adultos mayores que salieron a votar pero con muchísima euforia. Dificultad. También. Sí, no, con muchísima euforia. Entonces había un gran debate y decían, sí, fueron los abuelitos los que le hicieron ganar. Y resulta que ya viendo la data, la realidad es que fue la generación millennial que nuevamente le apostó a Daniel Noboa. Y esta población de nuevamente 17... llegó por los millennials. Sí, por la generación. O sea, te sumó de más todas joven. maneras el tema de los llamados, de salgamos a votar para no volver a lo mismo, no sé qué. Sumó, pero no fue el factor que en realidad le da el triunfo. Hubo una gran participación y una agenda muy directa con las audiencias más jóvenes, que eso le permitió capitalizar un gran número de electores. Pero adicional, para cerrar abril, que fue el mes electoral, ¿qué tal esa guerra entre John Briel y Waldo King? Fue la guerra de las narrativas del reggaetón, donde además de estas dos figuras controversiales, lograron apalancar en el imaginario de la gente no solo a los políticos, sino también su propuesta. Y finalmente, Daniel Noboa logró capitalizar, conectó con las audiencias, pero ya vamos a ver qué pasó después en septiembre. Es importantísimo lo que mencionan de los jóvenes. Yo justo conversaba con alguien del CNE la semana pasada y me decía que el voto facultativo en la segunda vuelta electoral para los menores de 18 años, de 16 a 18, se amplió muchísimo en la segunda vuelta. Entonces se puede entender también esta conexión que llegó a tener el presidente Daniel Noboa con las audiencias jóvenes, que finalmente hicieron que abril sea el mes de la victoria, y de una victoria además contundente, ¿no? Sin dejar margen de duda, más allá de tintas mágicas o lo que sea. No hubo la duda de... La diferencia era tan grande que todos salieron a reconocer resultados, casi todos, salieron a reconocer resultados rápido, a decir, sí, chuzo, perdimos. Algunos no, y hasta ahorita, diciembre, y siguen diciendo que hubo tinta mágica. Ya basta. Vamos ahora sí con mayo. Me enojo yo cuando... Mayo es importantísimo porque fue el mes en el que no sabemos qué pasó, qué estuvo haciendo, qué pasó anoche con Gustavo Petro. 24 a 26 de mayo. ¿Qué estaba haciendo Gustavo Petro por aquí en Manta? Además que fue sorpresiva su llegada a la posesión de Daniel Noboa después de criticarle. Y que además sutilmente afirmó que esa teoría de un posible fraude podía tener legitimidad. Muy extraño también su decisión, pero además... Es que yo llego a la conclusión de que Petro solo no se pierde farras. Claro, ¿dónde está la farra? Donde hay farra, ahí está Petro. Pero no le cae, presidente. Pucha, pero ¿viste todo lo que van a tener de trago? No, yo caigo. Claro, aparte me voy a pasar por Manta. Porque de ley ya lo tenía pensado. ¿Qué estaba haciendo Petro por ahí?
Ahora sí, por favor, perdona. Además ha generado un debate impresionante. En el mes de mayo los datos que registramos son 249,000 publicaciones y 136 millones en interacciones. Petro logra capitalizar casi 500,000 en interacciones, 519,000. ¿Pero por qué pasa esto? Porque Petro no solo estaba en el ojo del Ecuador tras su agenda que fue privada, sino también de los senadores y del Congreso colombiano. Hubo una alerta muy importante porque además luego se intentó correlacionar con un momento muy lamentable, el segundo magnicidio de esta generación en América Latina en Colombia, lo que puso en el ojo del huracán esa famosa visita en Manta. Además que coincidió aquí con el tema de la detención de alias Fito, ¿no? Entonces todo estaba súper movido, conmocionado, alias Fito detenido, el presidente por aquí haciendo agenda que luego dijo que era privada y que estuvo con algunas reuniones de trabajo, ¿qué estaba haciendo? No lo sabemos, pero todo esto coincide, ¿no? Y aparte el magnicidio que de todas maneras Latinoamérica regresa a ver a Colombia diciendo, ¿qué te pasó Colombia? O sea... Y ahí nada más la Ciel dijo algo muy importante y es que Ecuador se volvió viral. Somos un país que ha marcado agenda en viralidad y resulta que el concepto búnker fue uno de los más usados. Alias Fito se lo encontró en un búnker precisamente en la provincia de Manabí y este concepto fue utilizado alrededor de 23,000 publicaciones. Búnker. Fuimos la conmoción, pero además no era un búnker cualquiera, ¿no? Estaba muy bien equipado con la tecnología de punta y tantos así que empezaron a rodar muchas teorías conspirativas. ¿Quién sapeó a Fito? Yo normalmente suelo poner sonidos por cada tema, pero este tema me da miedo, entonces aquí yo no pongo sonidos. Señores de amigos de Fito y todo, nada de sonidos, solo pura data. A ella ve. Solo contamos cómo logró impactar y cómo Fito finalmente logró ser el número 1 en interacciones, porque además había una gran expectativa, ¿no? Casi como de cine su captura y fue uno de los primeros resultados más aplaudidos del gobierno de Daniel Noboa. Sí, un hit. Creo que, obviamente, sin que este programa sea político, el gobierno de Daniel Noboa ha tenido varios desatinos, ha tenido varias cuentas pendientes todavía, pero estas capturas, porque no solo fue Fito, luego vino Pipo, estos trabajos de tener cabecillas sí han hecho que el Ecuador se alegre un poco. Es que yo ya tenía listo esto entonces. Tengo que atarlo a algo. Tengo que decir que estábamos felices porque se ha capturado a cabecillas de bandas criminales. Lo que no fue muy feliz, solo que eso nunca se acaba. Lo que no fue muy feliz y todo lo contrario, vamos al otro extremo en el mismo mes, porque no importa si eres de derecha, de izquierda, si eres apolítico o lo que sea, a todos nos dio profunda tristeza y conmoción la muerte de Mujica. En toda América Latina lamentamos eso, sin importar, como digo, ideologías. Y hay un dato importantísimo, es que alrededor de 304,000 interacciones se lograron capitalizar en redes sociales. Y es que Mujica resulta ser un referente no solo de la gestión y de también la reconstrucción de un país, sino también de la resiliencia. Además, él nunca se categorizó como un político de izquierda, sino como un político humanista, lo que reformula también las teorías y las ideologías que hemos venido como cuestionando en los últimos años, porque él reivindicaba mucho este sentir del respeto al otro a partir de una visión mucho más humana, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para estar peinadas? Yo voy 10 minutos de programa y ya mi cabello es un desastre. Me tienen que dar el número de su estilista. Vamos a pasar a que es Ricky, ¿no? Sí, Ricky. Es un nuevo emprendimiento. A junio, porque junio continúa el tema que conmocionó a Colombia y creo yo a la región. El atentado de Miguel Uribe, durísimo para todos. Más allá del plano político, de ser un precandidato a la presidencia, que se comience a normalizar. Tuvimos nosotros en el 23 el tema de Fernando Villavicencio y ahora en Colombia se repite después de muchos años un caso de estos. Y ahí es importante ver cómo la data da un giro porque se mueven las emociones y los sentimientos de la audiencia. 1.3 millones de interacciones, la muerte de Miguel Uribe y 36.7 millones de reproducciones. Por eso decíamos que la visita de Petro terminó atado a este lamentable suceso, pero que además también en la sensibilidad de la audiencia ecuatoriana se volvió a sentir la ausencia de Fernando Villavicencio y lo que sucedió con él. E incluso había teorías de
una posible conexión entre quienes operaron el magnicidio de Fernando y quienes finalmente operaron el de Miguel Uribe. Un dato importantísimo en esta discusión es que recordemos que el sicario fue un menor de edad de 15 años y la respuesta del presidente Gustavo Petro a este accionar de este menor, al menos posicionó en redes sociales precisamente el concepto menor de edad con alrededor de 7.300 publicaciones. Hubo un debate intenso sobre hasta qué punto es legítimo el resguardo de los derechos de los menores de edad bajo estas circunstancias. Exactamente, porque ahí saltó también la polémica de cuánto estás protegiendo a un menor que acaba de cometer un asesinato así de complicado, que te genera toda una conmoción. No digo que haya asesinatos que sean superiores o menores, él era un precandidato, tiene por ende tiene todo este tema del magnicidio y que salga el presidente del país y prácticamente todo se interpretó como una defensa a los derechos del menor porque es un menor. Entonces, claro, ahí él estuvo en el punto de la polémica más fuerte por esa posición. De hecho, un dato que va tal vez a ser novedoso de aquí en las próximas elecciones del 2026 es que bajo este suceso, tras el magnicidio de Miguel Uribe, se desata el pico de negatividad en la participación digital de Gustavo Petro. Es decir, este fue el momento donde la gente ya empezó a cuestionar y ha criticado duramente al presidente colombiano. Claro, ya deja de ser chistoso, ya da iras. Claro, correcto. Es que deja de ser chistoso porque, claro, le ves que la farra, que en el no sé qué, que con todas las polémicas que tiene con el tema de los trans. Los tweets, además los tweets, no muy polémicos. Sí, todo el mundo decía, quítale en el celular a Petro con el tema de Trump. Claro, y tienes toda esta polémica ahí y tienes... claro, o sea, obviamente despiertas la negatividad de la gente en el ciudadano colombiano que se siente desprotegido y dice, a ver, ¿qué está pasando? Yo le di la confianza a este señor que representa a la izquierda por primera vez, además, porque en Colombia siempre ha sido un país regido, que se ha ido siempre por la derecha, le damos chance y qué es lo que está haciendo con la seguridad de mi país, algo por lo que se luchó mucho porque Colombia tiene mucho dolor y mucho sufrimiento por el tema también de seguridad, ¿no? Algo que se estaba ya prácticamente controlando, pues tienes este magnicidio y todos estos eventos que al final del día te afectan muchísimo como país y como ciudadano. No deja de tener trabas Gustavo Petro. Vamos a pasar a julio, donde hay una elección terrible. Yo voy a buscar el sonido adecuado porque, muchachos, una cosa nomás tenían que hacer ustedes: estudiar y todos quedamos avergonzados con el fraude en exámenes médicos que se dio en Argentina. Yo creo que ese tema causó mucho ruido en redes sociales y espero que haya causado ruidos en las universidades también de regresar a ver, muchachos, no nos pueden hacer quedar mal, ¿no es cierto? Y además, entre las interacciones destacadas, tenemos 287,000 interacciones alrededor de este tema, pero sobre todo, más que los títulos, la preocupación de quién te está revisando o quién te está precisamente controlando. Correcto. La gente pedía y exigía el listado que se transparente de aquellos jóvenes que decidieron precisamente de manera fraudulenta hacer uso de un rol que además es muy, necesita tener un resguardo ético, ¿no? O sea, ser médico, jugar con la vida de otra persona es un tema muy sensible. Oigan, si ustedes fueran una marca, un consultorio, este sería el momento ideal para que pauten, porque diríamos, ay, sí, no sabemos quién te cura, pero quien te cura bien es del consultorio Tarata. ¿Ves? Gran oportunidad para que tu marca esté aquí. Yo debo confesar, antes de que pasemos al siguiente tema, que yo pensé que cuando... Ustedes no ven, pero atrás hay gente que nos muestra letreritos diciendo cuánto tiempo van. Cuando vi 10 minutos dije, qué poquito, ya vamos en la mitad del mes. Ha sido que nos faltan 10 minutos para acabar. Entonces, en realidad, qué lento vamos. Así que, agosto. Agosto, ¿qué pasó? Falleció Miguel Uribe, seguimos con la conmoción y el magnicidio en Colombia, eso también movió muchísimo la conversación digital, además por toda la carga que tiene Miguel Uribe, porque resulta que su madre muere también después de ser asesinada en el 91, cuando Miguel Uribe tenía 3 años. Y fue realmente muy, muy triste porque tiene toda esa carga, ¿no? Y fue por una orden de Pablo Escobar, narcotráfico directamente. Una mujer que también estaba haciendo política, que era una persona pública y sufre esto y, bueno, obviamente también fallece su hijo después de este magnicidio. Entonces todo esto dominó la conversación digital. Pero además también para nosotros, finales de julio, inicios de agosto, empieza un cambio en la agenda del país. Primeras alertas de la crisis en el sistema de salud
pública. Recordemos que aparece el caso de 11 neonatos que mueren en el hospital de Guayaquil, en el Hospital Universitario de Guayaquil, y que desata una preocupación latente sobre la condición en la que están los hospitales. Frente a eso y ante esta revisión que hacían del sector de salud, también viene esta novedosa inconformidad entre la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional, y ahí se desatan las marchas. 12 de agosto, momento de marchar. Pensé que iba a ser más contundente el sonido. Pero sí, o sea, porque el Gobierno Nacional no voy a decir se inventó, pero se creó de alguna manera un enemigo. Y el enemigo se convirtió la Corte Constitucional. Hay versiones y hay para los dos lados. Hay gente que considera que la Corte hace un trabajo técnico y hay gente que considera que la Corte Constitucional ha sido de alguna manera un impedimento para que se puedan ejecutar las acciones que plantea el presidente Daniel Noboa. Y esta polarización generó marchas en donde el presidente mismo vistiendo muy cool. Yo debo destacar eso, no sé si se ha destacado. Qué cool se viste el presidente Daniel Noboa. A veces no coincido con él, la mayoría de veces no coincido, pero ese look de camiseta negra, pantalón negro y zapatos blancos pega full, no es el político tradicional. Y como diría Antonio Ricaurte, eso es lo que finalmente atrae, que no seas lo tradicional, sino que te atrevas a innovar y que seas, o sea, se viste seguramente con marcas carísimas, pero igual que cualquiera de nosotros. Bueno, pero en ese particular momento con la disputa de la Corte Constitucional, bueno, ahí yo tuve un buen momento de viralidad cuando se me ocurrió decir en un medio de comunicación nacional que esa acción fue un tiro al pie del presidente Daniel Noboa. Y resulta que las redes sociales cuestionaron las famosas pancartas que deslegitimaban la reivindicación ciudadana, el malestar con la Corte. Y eso luego vamos a ver cómo da el inicio. El punto, digamos, de quiebre, así como lo vimos en Gustavo Petro, también con Daniel Noboa, estas marchas generan un quiebre en la popularidad del presidente que luego se agudizarán semanas más tarde con otro tipo de incidentes. O sea, no dieron el resultado positivo que esperaban porque al final del día, claro, decíamos, es una cosa como desigual. La Corte no puede salir mañana a marchar, la Corte no puede responderte con un cartel gigante o con publicidad. La Corte es un organismo distinto que no puede responderte de esa forma, ¿no? Entonces también era como, ¿qué hace? O sea, sí hubo una descolocación ahí también. Yo no les quiero asustar, pero hay un helicóptero sobrevolando encima de nosotros. Le vamos a dejar de hablar del presidente y vamos a pasar a septiembre, porque en septiembre empezó ya a recrudecerse la batalla entre los dos que empezábamos hablando en enero. O sea, es una rivalidad que fue creciendo y en septiembre ya Estados Unidos comienza con... Me encantan los sonidos de Donald Trump. Voy a buscar uno porque... It's all fake news. It's phony stuff. Aparte habla así. It didn't happen. Donald Trump contra Nicolás Maduro. Ahí empezó y esto es algo que sigue. Al momento de grabar este programa, todavía no sabemos si existe Venezuela. ¿Cierto? O sea, va a existir, ¿no? Pero si existe, ¿en manos de quién? Y además ya se convirtió en ese momento en el punto más álgido para el gobierno norteamericano, cosa que llama mucho la atención porque además semanas más tarde veremos la exposición mediática de los famosos bombardeos a las lanchas, ¿no? Cómo se va frenando también estos pasos irregulares marítimos, y ahí vemos que la conversación al menos genera 963,000 interacciones y el tema de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela alcanza 14.5 millones. Pues el mundo entero está expectante de qué es lo que puede llegar a pasar y ya veremos más adelante cuando lleguemos a noviembre, primeros días de diciembre, cómo finalmente se están dando estos posibles diálogos, porque América Latina quiere la libertad para Venezuela. Claro, totalmente. Otro tema interesante en este mes que vamos a pasar rapidísimo es obviamente el asesinato de Charlie Kirk, este activista estadounidense con quien yo no coincidía en nada o en casi nada, pero que saludaba mucho el hecho de que vaya a las universidades, se siente y debata con estudiantes. Y él fue asesinado marcando un antes y un después, creo, en la política, no solo estadounidense, sino mundial, de ya estamos en un nivel de intolerancia donde las ideas ya no se pueden debatir, porque ahora puedes terminar perdiendo la vida por estas ideas. Y además también, hablando de interacciones desagradables, la entrevista de Rafael Correa a Nicolás Maduro, que se sintió horrible. Qué vergüenza, qué vergüenza. O sea, es que yo sé, amigo correísta no es contra ti, pero sí se vio feo. O sea, no fue una muy buena entrevista. Presidente, yo me ofrezco a ayudarle a aprender a hacer entrevistas. Tampoco es que yo sea maravilloso,
pero de ley me sale mejor que la entrevista que usted le hizo a Nicolás Maduro. No, estuvo tenaz. O sea, era como una cosa de, no sé ni cómo catalogarle, porque no era una entrevista. O sea, ¿qué fue eso? No ¿Una conversación? ¿Podcast? No, ni siquiera, amigos, no. Claro, un podcast de bros. Ajá, exacto, de brothers, sí. Pero no amigo, sé si ¿cómo estás? Políticamente le afecta cada vez más a la Revolución Ciudadana, porque yo entiendo que Nicolás Maduro no es la figura más querida por los ecuatorianos ni por los migrantes venezolanos que tenemos en Ecuador de y hecho, en la mucha región en general. resistencia. Entonces, ¿qué ganas sentándote con una figura tan controversial? Yo creo que estaban haciéndose terapia, se estaban terapiando entre los dos. Pero ahí este espacio de más de 31.888 interacciones eleva precisamente lo que decía el Javi, y aquí viene el dato. El 89% de estas interacciones fueron negativas, porque no solo genera rechazo a partir de lo que la población ecuatoriana evalúa, sino de las mismas bases de la Revolución Ciudadana, que han sido críticas de esta figura que ha sido demasiado sectaria, dictatorial, con aparentes tintes democráticos, pero que finalmente ha generado un perjuicio a la misma población que hoy tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, finalmente fue una entrevista que además ayudó en ese momento a bajar las tensiones porque inició el paro. Y además, en el Ecuador, eliminación del diésel, y empezó un debate interesantísimo a partir de esta medida del presidente Daniel Noboa. Y tras eso, particularmente, esta entrevista fue como que bajó un poquito las tensiones, ayudó al mismo gobierno que hoy está en el poder. Correcto. Y es lo que decíamos, ¿no? La RC es la principal aliada y sobre todo la figura de Rafael Correa con el gobierno, porque siempre puedes contar con ellos para que hagan algo más absurdo y que al final del día cualquier cosa que se esté realizando por parte del gobierno termine un poco más opacada, le baja la atención porque siempre capitaliza de la forma negativa esta cara que es Rafael Correa, y al final del día genera incluso entretenimiento y otros temas, ¿no? Nuestro productor estrella nos está diciendo 2 minutos, lo que me preocupa un montón, porque apenas vamos a entrar a octubre, así que tenemos 1 minuto por mes, y octubre, obviamente, la atención aquí se vive por el paro nacional, los efectos del paro nacional y la decisión del presidente de no solo hacer paro, quitar subsidio, llamar a consulta, saltarse la corte. Él en octubre estaba como con adrenalina. Y en el resto del mundo también pasaban cosas, porque hubo elecciones en Bolivia y además hubo este operativo en Río de Janeiro que será recordado por lo intenso, peligroso, devastador que fue, ¿cierto, Alondra? 493,000 interacciones desató lo sucedido en Río de Janeiro, 8.5 millones en audiencia, y eso marcó también un debate interesantísimo sobre, bueno, ¿qué está pasando hoy con la seguridad? Hay un plan que debe articular a América Latina en una perspectiva que permita también tener agendas internacionales frente al crimen organizado. Ahí nada más como para destacar entre lo que se vivía y lo que sucedía, tenemos el resultado también del paro en Ecuador. Las postales que en ese momento nosotros íbamos evaluando sobre lo que sucedía en Imbabura daban cuenta del descontento. Y aquí un dato importantísimo es cómo ahí se reconfigura la organización social. Los movimientos indígenas logran revirarle la narrativa por primera vez a un gobierno después del de Rafael Correa, solo por el trabajo de incidencia digital. Aparecieron influenciadores como Ñusta Picuasi, ustedes recordarán, influencer de MasterChef, que dijo paren al fuego y demos de inicio al diálogo. Y ante eso, las posturas en ese momento de barrer Quito, defender Quito de Antonio Ricaurte, luego quedaron deslegitimadas tras los resultados de la consulta popular. Ese discurso de cultura de cancelación no tuvo legitimidad. ¿Sabes qué es lo que pasa también en este tema? Que hay que ir y empezar también a ver de forma diferente a toda la comunidad indígena, porque ya hay un tema de individualidad, ya no son todos juntos como se decía antes, ¿no? Que salen en equipos, en grupos. Exacto, y que todos siguen a un mismo liderazgo, porque estamos viendo que hay figuras que empiezan a destacar, la misma Ñusta Picuasi y estas personalidades que empiezan a salir y que te muestran que hay una individualidad en el movimiento indígena en diferentes ámbitos, en lo social, en lo político. Entonces ya no pueden ser tratados como masas que no piensan o que solamente siguen a un solo liderazgo. Entonces creo que también eso te replantea todo lo que pasó en este mes, te replantea la forma en la que analizas el movimiento indígena. Pero también creo que es importante llamar a la reflexión y a la autocrítica, que estas visiones extremistas, poco prácticas, nada de apertura a escuchar, generan finalmente los resultados que luego
lo vamos a ver en noviembre, pero que además la gente en ese momento, lejos de estar descontenta por la eliminación del subsidio al diésel, estaba descontenta porque veníamos con la crisis de salud entre julio y agosto, el tema del desempleo y la seguridad imparable por el crimen organizado operando. Y con eso me pusieron ahorita, sigue nomás. No, ya me apuré, ya no me puedes. No soy. Claro, y estamos a otro ritmo. Ya estamos en noviembre. Y en noviembre, sobre todo en México, ese hermosísimo país, los más pequeños se tomaron el control. Ah, qué gran canción para la. Bien. La generación Z. La marcha de la generación Z, o como yo le digo, la marcha de no ha sido solo de tuitear o de quejarse en redes, sino de pararse y hacer algo. Y vaya que hicieron algo. Y ahí podemos ver la participación por interacciones, 211,000 interacciones solo el día de la movilización. Solo ese día se lograron capitalizar, además, alrededor de 2.5 millones de reproducciones. Estamos hablando de cómo fue el interés en la audiencia ecuatoriana ante este suceso, pero además también fue un llamado de atención a esta visión a veces muy dogmática, muy lineal de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque además lo que desata la inconformidad de la generación Z es la desatención en seguridad y las críticas al modelo de gobierno. Un modelo de gobierno que fue ratificado con la presidenta Sheinbaum, pero es momento como de escuchar y diversificar los liderazgos y las voces. Y el problema ahí también surge de las reacciones y cómo asume esto el gobierno de Sheinbaum, porque lo que nosotros veíamos era a una presidenta que minimizó la importancia posterior de lo que estaba pasando y dijo, no, que la 4T sigue poderosa, sigue fuerte, que son ahí unos cuantos, o sea, lo que hace es quitarle la importancia y restarle la importancia a una manifestación que fue potente y que tuvo también alrededor de 123 personas detenidas, hubo fallecidos, o sea, se le armó el relajillo y ella lo que hace es bajarle la atención y eso obviamente te genera inconformidad en quienes salieron legítimamente a protestar. Un llamado de atención importantísimo para México, pero ¿saben quién tuvo un tremendo llamado de atención en noviembre? Pobre cosita fea. El presidente Daniel Noboa perdiendo las 4 preguntas. No importa que digan, no perdimos. No perdimos, brother. Perdieron 4 preguntas, admítanlo. Y 4 preguntas, hasta las preguntas más impensables. O sea, es que yo no conozco a un ecuatoriano que le digas, oye, ¿quieres tener el mismo número de asambleístas? Y diga, no, quiero más. No existe. Y aún así, en esa pregunta, también ganó el no. El efecto de la consulta popular en la discusión digital, Alondra. Teníamos alrededor de 3.4 millones de me gustas capitalizados en la campaña del no, frente a casi 970,000 interacciones a la campaña del sí. Lo que nosotros evaluamos es que definitivamente el descontento de julio, el descontento de agosto, la criminalización a la protesta social de octubre y septiembre tuvo y pasó factura. Definitivamente estas lecturas de que al presidente no le afecta nada, de que el presidente prácticamente es invencible, como un Avenger, no tuvieron el efecto electoral esperado. Y ahí vemos que además emergió un debate novedoso, la tercera vía. Regresar a ver a los movimientos sociales, la reivindicación de estas agendas ciudadanas, porque fueron ellos los que se ganaron, además la creatividad. Mis felicitaciones al cóndor más popular de esta campaña del 2025, porque el contenido más viral se desató en la campaña de consulta popular. El cóndor con IA llamado Ecuador, que logró además capitalizar un mensaje de reflexión frente a un contenido un poco más grotesco, que fue esta campaña que quisieron posicionar de si llega una mujer a un hospital público embarazada y llega un PPL, quien tiene preferencias del PPL, contenido que lo expusieron con inteligencia artificial, pero que lejos de movilizar la sensibilidad generó el rechazo. Pero de todas maneras, yo sí vi una campaña muy, no sé, o sea, como que no emocionó a la gente, fue corta, estábamos además con el tema de movilizaciones, entonces como que no alcanzó a tener ni a involucrar a la ciudadanía en su totalidad, o sea, la gente era en la calle como... Sí, no, la del sí, porque la del no fue muy ciudadana. Exacto. Y en noviembre también pasaron 2 cosas extraordinarias que no están aquí porque no hay mucha data digital al respecto, o seguramente sí, pero no la tenemos. La una es que el podcast Como Niña y el podcast Tus 4 Verdades ganaron 4 premios y uno de ellos, o 2 de ellos internacionales, 5 entonces, 5 premios. Claro, como Go Estrategia y Creativa. además, Go Estrategia Creativa ganó 5 premios y además nació una estrella en los medios de comunicación tradicionales porque el 17 de noviembre se estrenó en pantallas Alondra, ¿no es cierto? Claro, nace una estrella.
Y no se van a perder de lunes a lunes, todos los lunes a las 10:30 de la noche, de la mañana, iba a decir, de la noche, porque finalmente estos son los debates que a la gente le interesan. ¿Qué está pasando en la conversación digital y cómo se marca el timing también de la expresión popular? Porque la consulta fue el escenario más visible. La gran pregunta era, ¿cuál fue el nicho donde la gente más participó? Y esta fue una campaña 100% de activismo digital. Y los resultados, además, quitaron 3 mitos importantes que sí son importantes aquí también mencionarlos. Y es que el primero, la pauta no es suficiente si no tienes estrategia y buena narrativa. Claro. 2, el trabajo en territorio sí importa y es crucial. No puedes dejar de lado la gente en la calle por solo dedicarte a esta campaña de bajo impacto, a veces de la comunicación directa en redes sociales. Y finalmente, sin gestión no hay comunicación. Es muy difícil convencer a un elector si no ve resultados en lo que le interesa. Mejoras en salud, mejoras en educación y en otros aspectos. Y diciembre, finalmente diciembre, que normalmente es de fiestas. Me encanta eso. Pero Pavel dijo que no. No hay fiestas. O sea, no dijo que no hay fiestas, pero... o sea, yo no vi muchas fiestas. Capaz yo estoy viejo y no salgo y no veo, pero aquí hay alguien joven que todavía está con vida, no sé si es que viste muchas fiestas, brother. Yo más o menos nomás, ¿sí o qué? Más o menos nomás. Además me hizo un video diciéndome que sí hace obras, porque yo estaba cuestionando el tema de las fiestas y de la serenata y cómo así, todo este show de victimización que para mí es un show, pero... Dijo que sí hizo 3,000 ¿cuántas obras? 3,001 obras. 3,000. Yo vine por 3,000 baches ahorita. Seguramente se trata de eso. Pero lo que sí quiero decir, antes de que la señora que no es fan de Pavel siga, es que yo sí quiero saludar la fiesta que hizo Pavel de post no por. ¿Y alguien me puede explicar qué es el post-porno y todo lo que hizo en la capilla? Y ya es desacralizada, es lo que decían, ¿no? O sea, ya no es un lugar sacro santo, no sé qué, pero en realidad sí afecta muchísimo al tema de imagen. Y aquí van a venir 3 datos súper importantes para la audiencia. Primero, la CILRI se volvió viral porque es la primera vez que una institución gubernamental decide responder a una crítica con jingle, contenido digital. Me gustó el jingle, Pavel. De alguna forma también habla de esta nueva cara que intenta dar respuestas desde el gobierno en la comunicación en redes sociales. Así que buena respuesta también del municipio de Quito frente a una observancia muy novedosa, además de responder. Pero el segundo contenido o el segundo dato importante es que el Quito Fest fue el evento del año. Alrededor de 11,000 publicaciones se generaron en redes sociales y el contenido más viral, fuera Noboa, fuera. Lo que gritaban miles y decenas de participantes en este evento. El Quito Fest además logró capitalizar alrededor de 3.7 millones de interacciones en 3 días de festival. Así que finalmente, como decía el Javi, tal vez nosotros no somos el target de la actividad de fiestas de Quito. Yo sí quería ir a ver ahorita. Pero Guardarraya se llevó el show, Malamaña se llevó el show, así que muy bien para este festival independiente. Y para cerrar, respecto a las festividades, también coincidió con este gran debate de ¿por qué no la serenata? ¿A quién le corresponde la serenata? Y precisamente Daniel Noboa decidió que el 2 de diciembre iba a hacer su propia serenata, porque nadie le puede quitar. No, porque es un hombre casado. Ah, sí. Juegos de azar tal vez. Solo juegos de azar. Y la ministra de Gobierno, Natalie Murillo, que además se estrena en ese rol, fue su primer reto. Veamos realmente... Natalie, hazte la serenata. Ese era su primer desafío. El diálogo y las agendas de gobierno quedará poquito para después. Pero además sobre las festividades también hubo el tema de las críticas a lo que el Javi decía. Gira internacional. ¿Por qué no poner en la gira internacional a Ecuador? Diciembre, un mes movido y a la expectativa de que cuando nos estén viendo habrá ya alguna respuesta, alguna noticia sobre Venezuela y Estados Unidos. Muchísimo que comentar, pero esto es parte de los cañonazos, porque también tenemos que hablar de farándula, porque si el Quito Fest robó la atención, ¿ustedes imaginan la cantidad de atención que robó Shakira? El mundial de desayunos. O sea, hay muchísimo que comentar, amigos, y eso lo vamos viendo en el siguiente programa de los cañonazos de Golden. Ya nos vemos entonces en el próximo programa, todos atentísimos porque hay un montón de temas que conversar. Déjame siempre es el del ambiente. ¡Nos vemos!